Bien. Estimados asistentes del 15º Congreso de Psicología Jurídica y Forense, modalidad virtual 2020, organizado por la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. La Mesa Perú, integrada por María Berta Trejo Cabana, Karina Lim Palomino Tarazona, Alicia Cecilia Florian Tutaya, Ala Balbín Aramburú, y quien habla, Jenny Junco. Estamos muy complacidos de estar presente en este congreso a fin de poder compartir las intervenciones interinstitucionales de la violencia durante la pandemia COVID-19 en el Perú. Bien, se hace importante y necesario hacer un relato contextual antes de que los colegas puedan hacer su intervención en esta mesa de expertos en la línea de intervención en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Debemos recordar que el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud determina que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia al haberse extendido en más de 100 países del mundo de manera simultánea. En atención a ello, el Estado peruano emite una serie de normas vinculantes a la situación de la pandemia. Es así que tenemos el Decreto Supremo número 008 del Ministerio de Salud, que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional. El mismo decreto que ha sido ampliado hasta la fecha. Tenemos otro Decreto Supremo, el número 0044, por la Presidencia del Consejo de Ministros, y declara el estado de emergencia por las circunstancias que afecta la vida de la nación a consecuencia del brote de la COVID-19, disponiendo el aislamiento nacional social obligatorio, la cuarentena. Es importante precisar que durante el estado de emergencia nacional quedó restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativo a la libertad, la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Durante este periodo de cuarentena tuvimos un eco muy importante de las Naciones Unidas, ONU Mujer. Destaca que hay una alarma, aumento de la violencia doméstica durante el COVID-19, ya que desde las restricciones de encierro, la violencia contra la mujer se ha multiplicado y se ha extendido en todo el mundo. Es una pandemia en la sombra de las mujeres, de las niñas, de los niños y de las poblaciones vulnerables que son afectadas por todos los tipos de violencia. Ante los casos de feminicidio y la tentativa de feminicidio en nuestro país, se levantan las alarmas. Es así que el gobierno emitió el decreto legislativo número 1470, que agiliza y concretiza las medidas de protección, que incide básicamente en evitar el contacto que tiene la víctima con el agresor. También es importante destacar que en este decreto legislativo se adapta a un contexto en que es primordial el uso de la tecnología, ¿no?, para respetar la distancia social. En ese sentido se ha prescindido de la aplicación de la ficha de valoración del riesgo y se permite la comunicación directa e inmediata entre el juez o la jueza y la víctima. Esta comunicación se puede hacer, por ejemplo, a través del Zoom o videollamada por WhatsApp, para conocer básicamente las condiciones de vida, la situación de vulnerabilidad, el tipo de violencia que ha sufrido la víctima, y así establecer las medidas de protección más adecuadas que se les puede brindar. Cabe señalar que es muy importante que el Poder Judicial, desde el año 2016 hasta marzo del año 2020, se emitieron un total de 991.298 medidas de protección. Y el 60% de los feminicidios en el Perú ocurre en el hogar, de acuerdo con lo que nos da a conocer el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. También me parece importante resaltar que durante este tiempo de cuarentena y de pandemia, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, a través de una resolución administrativa, dispuso la creación de los módulos de protección y penales,
con sus respectivos juzgados, que conforman el denominado Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. Bien, otro aspecto me parece importante señalar que los jueces de paz también han tenido y tienen una gran relevancia y una gran significancia en sus comunidades. Al día de hoy también se les ha dado la activación de poder actuar en temas de intervención en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Bien, habiendo contextualizado el aspecto normativo en el cual se encontró nuestro país durante la cuarentena y se encuentra en estos momentos, ¿no?, en esta pandemia en la cual estamos viviendo, voy a dar el paso al colega Alan Balbín, quien dará a conocer las estrategias de intervención que le corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Adelante, Alan. Muchísimas gracias por el pase, doctora. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Si me podrían habilitar para poder compartir, muy bien. Acá está. Ok. Muy bien. Como muy bien lo dijo la doctora Jenny Junco, soy representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en mi calidad de psicólogo. Trabajo específicamente para un servicio que es parte, a su vez, de un programa denominado Aurora, que es el Programa Nacional para la Prevención, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. Este programa, a su vez, está integrado dentro del Viceministerio de la Mujer, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en general. Como pueden ver en la pantalla, este ministerio tiene dos divisiones, una que corresponde a la mujer y otra que corresponde a las poblaciones vulnerables. Dentro del Ministerio de la Mujer existen diversos servicios, como ya había mencionado, y los servicios de este programa Aurora son los siguientes. Por un lado está el Centro de Emergencia Mujer, conocido como CEM, está el Servicio de Atención Urgente, denominado SAU, la línea 100 y el chat 100, que atiende las 24 horas, los 365 días del año. También está el servicio denominado Hogar Refugio Temporal, o HRT por sus siglas, y los centros de atención institucional denominados CAI. Solamente para ejemplificar, el otro viceministerio del MIM, que se denomina Poblaciones Vulnerables, también tiene sus servicios propios, los cuales interactúan con los servicios del primer viceministerio antes mencionado. Dentro de algunos servicios de poblaciones vulnerables, por ejemplo, tenemos la Unidad de Protección Especial, o también conocida como UPE. Por poner un par de ejemplos más, tenemos la Dirección de Personas Adultas Mayores, o DIPAM, y la Dirección General de Adopciones. En esta oportunidad yo me voy a centrar en el trabajo que se ha realizado en relación a los servicios del Programa Nacional Aurora. En el Perú, el 15 de marzo del presente año, el Poder Legislativo emite un decreto de urgencia donde se dispone el aislamiento social obligatorio. Esta disposición hace que todos los servicios frenen sus actividades, a excepción de algunos servicios excepcionales o fundamentales, como los servicios de salud, los servicios administrativos en relación a los bancos y los servicios de medicamentos.
y transporte de alimentos también. Pese a este decreto legislativo, a este decreto de urgencia, perdón, de aislamiento social, las llamadas a las líneas 100 y las solicitudes de ayuda de personas víctimas de violencia no cesaron. Mantenían su curso tal cual se venía dando antes del aislamiento social. El decreto de urgencia propuso en un principio un aislamiento de 15 días. Sin embargo, esos 15 días de aislamiento social se fueron extendiendo y ampliando y modificando hasta el día de hoy, generando un problema. Y el problema era básicamente la atención a esta población vulnerable, la atención a estas presuntas víctimas, tanto desde el lado de las mujeres como de los integrantes del grupo familiar. Ante esta problemática y ante este contexto, el Ministerio de la Mujer, mediante el programa Aurora, activó sus servicios, pero adecuándolos a la pandemia denominada COVID-21, básicamente a este contexto de aislamiento social y a este contexto en el cual debíamos cuidar nuestra salud, tanto los profesionales como el lado de los usuarios. Pese al aislamiento, la línea 100, que está en la primera actividad, no dejó de atender. Constantemente emitían estas fichas de atención para que justamente los equipos itinerantes, los equipos de urgencia, puedan ir a las casas a realizar estas evaluaciones y a realizar in situ las valoraciones de riesgo. Posteriormente, ya para el mes de abril, los SEM a nivel nacional se integraron a estas actividades también itinerantes. Si bien es cierto, los SEMs no atendían directamente como en el aspecto regular, sí lo hacían de manera itinerante, visitando las casas, siempre en coordinación con Línea 100 y con SAM. Ante esta circunstancia, estimados participantes, surge una propuesta, la propuesta remota de atención. Y desde el SEM se propone realizar una atención psicológica remota. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de recabar información que nos permita obtener indicios suficientes para realizar la solicitud legal de las medidas de protección. Por la coyuntura y por la realidad nacional, fue muy difícil contactar vía remota con videollamadas o mediante el internet con muchas víctimas. Es por eso que se propuso conectar a las presuntas víctimas mediante las llamadas telefónicas. Y de esta manera, los profesionales de los SEM, representados por psicólogos y trabajadores sociales, llamábamos a estas personas que habían denunciado a la línea 100 y nos poníamos en contacto. ¿Para qué? Para que nos pueda brindar información relevante para poder recabar indicios suficientes y el reconocimiento de los presuntos agresores a fin de que nuestra área legal pueda realizar sus escritos y enviar esos oficios a los juzgados de familia o a los módulos de violencia para que puedan dictar estas medidas de protección. Evidentemente no se podía realizar una pericia psicológica como tal, pero la ley amparaba y la ley sigue amparando que las medidas de protección se den en base a indicios suficientes y a valoraciones de riesgo. Definitivamente el prescindir de las valoraciones de riesgo y el prescindir de estos indicios generaba más conflicto a nivel de la protección hacia la víctima. Es por ello que desde el Ministerio de la Mujer se propuso este servicio, al cual denominamos el servicio de atención remota
o servicio SAR. De esta manera pudimos cubrir la necesidad de estas víctimas tanto a nivel de mujeres o integrantes del grupo familiar, específicamente niños, adolescentes y adultos mayores. Y a la fecha venimos realizando un trabajo mixto. Una temporada acudimos al Centro de Emergencia Mujer, realizamos atenciones con el debido distanciamiento social y con la protección utilizando recursos de bioseguridad, y otra temporada realizamos el trabajo remoto desde la casa, justamente aplicando esta modalidad de servicio de atención remota. Consideramos desde el Ministerio de la Mujer que esta propuesta de servicio de atención remoto fue efectivo, ya que permitió al área legal realizar la solicitud de medidas de protección de prácticamente todos los casos que denunciaban violencia mediante la línea 100. Obviamente, este trabajo tuvo que ser consensuado, tuvo que ser analizado por los profesionales pertinentes y nos basamos en un marco legal, un marco teórico y un marco instrumental. Consideramos también que este trabajo puede replicarse en situaciones parecidas a este contexto de pandemia, ya que es muy probable que por temporadas tengamos que lidiar con este tipo de situaciones sociales. Estimados participantes, esto es en cuanto a la participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y ahora doy pase a la siguiente ponente que representa al Ministerio Público. Muchas gracias. Como lo mencionó Alan, ¿no?, el colega del Ministerio de la Mujer, yo represento al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes mis experiencias en torno a la intervención en violencia en el contexto de pandemia en el Perú, ¿no?, por justamente la COVID-19. Es importante contextualizar, ¿no? Como lo hizo muy bien Jenny al iniciar esta presentación de la mesa, se considera, ¿no?, que hay una relación clara entre lo que es la violencia intrafamiliar, la pandemia y el confinamiento. Es en esta situación de pandemia, ¿no?, en la que surge mucha tensión, surge incertidumbre, surgen problemas de tipo económico, problemas psicológicos, y es esperable que en las familias donde ya existía violencia intrafamiliar, este tipo de violencia se acentúe. Según Lorente, que es un autor que ha hecho una investigación muy interesante en este contexto de pandemia en España, considera que el confinamiento va a crear las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien. Considera él que en esta situación se aísla aún más a las víctimas, aumenta el control por medio de la clausura formal en el hogar, facilita la impunidad al aumentar las barreras para que las mujeres puedan salir de la violencia, y crea un contexto que facilite el uso de cualquiera de sus formas ante el más mínimo estímulo. Realmente me pareció muy ejemplificador esta idea que presenta él, y por eso lo comparto con ustedes. Y esto también se corrobora con los casos que más adelante les voy a comentar, he podido ver a lo largo de mi experiencia. Para muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes, entonces, la amenaza es mayor en el hogar, donde precisamente deberían estar más seguros, ¿no? Es paradójico, pero lamentablemente es una realidad.
A nivel del Instituto de Medicina Legal, ¿cómo afrontamos nosotros esta situación de cuarentena? Bueno, partimos de una resolución de la Fiscalía de la Nación, una resolución número 588-2020, de fecha 16 de marzo, donde se dictaron disposiciones para asegurar el adecuado acceso y la prestación de los servicios que brinda el Ministerio Público a la ciudadanía en el marco, pues, del estado de emergencia nacional. Dentro de esta resolución se dispone que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses garantice los servicios de tanatología, morgue, examen médico legal, entrevista única en cámara Gesell, y ahí es donde entramos a tallar los psicólogos, laboratorios, entre otros, solo para la atención de los casos de flagrancia, ¿no? Si bien es cierto, se promovía el acceso a la justicia, pero había en este tiempo y por las condiciones en las que nos encontrábamos ciertas restricciones, ¿no? Estos casos de flagrancia eran coordinados directamente con los fiscales de turno o los despachos fiscales que se encontraban en el posturno. La Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal, ante esta resolución, adoptó las acciones para asegurar el funcionamiento de los servicios ya antes señalados en el contexto del estado de emergencia nacional. En el periodo de cuarentena por emergencia sanitaria, a nivel del Instituto de Medicina Legal, como ya lo mencioné, se promovió el acceso a la justicia. Continuamos nosotros con las atenciones y los servicios básicos. Los psicólogos desarrollamos nuestro trabajo con programaciones diarias. Es decir, cada día el servicio contaba con la presencia de un profesional psicólogo, según un cronograma, y para las atenciones de flagrancia, de acuerdo al requerimiento del fiscal y salvaguardando obviamente nuestra salud con las medidas de protección necesarias. Se potenció mucho más el trabajo coordinado con los fiscales, ¿no? La comunicación era mucho más directa con ellos y podíamos hacer un análisis del caso en el momento preciso. Las atenciones en las unidades médico-legales a nivel de psicología se desarrollaron en el marco de la Ley de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar 30364, atendiendo casos de violencia psicológica y violencia sexual en presuntos agresores y también en presuntas víctimas, siendo las atenciones de manera presencial, ¿no? Como mencioné, tuvimos todos los cuidados necesarios para salvaguardar nuestra salud, ¿no? Y también la salud de los usuarios. Después de la cuarentena, ya cuando se levanta la restricción de confinamiento y de distanciamiento social obligatorio, el Ministerio Público, mediante una resolución de Fiscalía de la Nación 681-2020, aprueba el protocolo para el reinicio de las labores del personal de manera progresiva, ¿no? Y menciona como una alternativa de trabajo, ¿no?, la atención remota y la adopción también de medidas sanitarias contra la COVID-19, el que fue aplicado terminando la cuarentena. En el sistema médico legal, ¿no?, esta reincorporación indicaba que nosotros podíamos hacer trabajo presencial, remoto y mixto, surgiendo el trabajo remoto como una alternativa, favoreciendo el uso de las herramientas tecnológicas para realizar los peritajes. Actualmente, nuestras evaluaciones siguen siendo presenciales, porque necesitábamos plantear lineamientos específicos para poder realizar esta atención remota de una manera óptima. Dentro de las atenciones psicológicas o los servicios que nosotros realizamos dentro de nuestras labores en el Instituto de Medicina Legal, se encuentran las siguientes.
Evaluaciones psicológicas en caso de violencia psicológica contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, presuntas víctimas y también presuntos agresores. Evaluaciones psicológicas en casos de delitos contra la libertad sexual para presuntas víctimas y también presuntos agresores. Las entrevistas únicas en cámara Gesell. Evaluaciones psicológicas en casos de homicidio, robo agravado, entre otros casos penales para determinar el perfil de personalidad de los presuntos agresores. También, dentro de nuestras funciones, se encuentran las ampliaciones o ilustraciones de pericia psicológica, donde a solicitud de los operadores de justicia respondemos por escrito a preguntas que para ellos resultan aclaratorias sobre algún tema dentro del peritaje. También ya hemos retomado la participación en diligencias de ratificación ante los juzgados o salas penales para que las autoridades puedan resolver los casos que se encuentran en proceso de investigación. Las atenciones actualmente se están realizando de lunes a sábado en turnos de 12 horas, con programación de retenes para los días domingos y feriados, donde solo se atienden casos de emergencia. En la unidad médico-legal de San Juan del Lurigancho, que es la unidad donde actualmente trabajo, he podido hacer un análisis de los casos que he visto durante este tiempo, y en los casos de violencia sexual, los evaluados, todos los que he evaluado pertenecían a las etapas de desarrollo de la niñez y la adolescencia. Y los presuntos agresores en su totalidad fueron varones. Como parte del ejercicio de nuestra labor, también se realizaron entrevistas únicas en cámara Gesell, como ya lo mencioné, a menores de edad, quienes en sus relatos involucraban como presuntos responsables a personas de su entorno familiar. Lo mismo ocurría en los casos de violencia psicológica, ¿no? Entonces se reafirma lo manifestado inicialmente cuando contextualicé, indicando que es en el hogar donde podría ser que las personas se sientan más seguras, pero en realidad en muchos casos no sucede ello. Hasta el momento, como les mencioné, hemos venido realizando el trabajo de tipo presencial, pero como en la resolución que se aprobó para la reincorporación a las labores, se consideraba como alternativa también la realización del trabajo remoto. Entonces, un grupo de psicólogos con mucha experiencia del Instituto de Medicina Legal plantearon una propuesta que fue analizada a nivel nacional por todos los psicólogos que formamos parte del Instituto de Medicina Legal, y se logró aprobar con resolución jefatural números 33/2020, de fecha 28 de agosto, la directiva para la ejecución de la telepericia psicológica forense, como una actividad virtual referida a la evaluación psicológica que hace uso de la tecnología. Ahora, donde el cuidado de la salud es un imperativo ético, resulta una alternativa oportuna y viable para la realización de nuestro trabajo forense. Esta propuesta, ya no propuesta, sino esta realidad de trabajo remoto a nivel del Instituto de Medicina Legal, tiene los siguientes alcances que me parece importante compartirlos. Va a ser aplicada, este trabajo va a ser aplicado por el personal psicólogo de todas las unidades médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, teniendo en cuenta la factibilidad de la misma. Se realizará dentro del horario de trabajo de cada unidad médico-legal según programación. Las evaluaciones están orientadas básicamente a personas adultas en el marco de la Ley 3036-4. Las evaluaciones psicológicas también en establecimientos penitenciarios, porque también hay solicitudes para evaluación en el penal. Sin embargo, por esta coyuntura no se han estado realizando y ahora surge la alternativa de hacerlo a través del trabajo remoto.
y también otras evaluaciones psicológicas extramurales que lógicamente cumplan con las condiciones adecuadas para su realización, ¿no? Y la cantidad de atenciones por turnos de 6 horas será de 2 usuarios como máximo, ¿no? Es lo que se está considerando. ¿Y en qué casos no se considera recomendable su uso, ¿no? Ante la existencia de inestabilidad en la red de conectividad de Internet o cuando no hay las condiciones de privacidad, ¿no? En personas con indicadores de retraso mental o cualquier otro personas que hablen otro idioma y que no estén acompañados por un traductor designado formalmente por la autoridad competente, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante e importante esta formulación del trabajo remoto a nivel del Instituto de Medicina Legal, que va a favorecer de una manera importante en la elaboración de los peritajes psicológicos, salvaguardando la salud, ¿no? Que como dije, en este contexto es un imperativo ético cuidarlo. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes en relación al trabajo, a mi experiencia en el Instituto de Medicina Legal. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por el pase. Indicaba que en lo que respecta exclusivamente al trabajo de la defensa pública y acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Perú, antes de señalar de manera general sobre las funciones de los peritos psicólogos forenses a nivel nacional, me gustaría presentar de manera breve cuál es el trabajo exclusivo que vienen realizando las defensas públicas y acceso a la justicia. La institución es un servicio, ¿no?, que brinda el Estado, una asistencia legal definitivamente de manera gratuita, ¿no?, en las diferentes áreas. Tenemos en materia penal, familia, civil, laboral, y a su vez defiende a personas que han sido víctimas, ¿no?, de la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas, ¿no? Los usuarios reciben esta atención, ¿no? Son usuarios que definitivamente no cuentan con recursos económicos, ¿no? Por lo tanto, van a recibir la atención de los abogados en diferentes áreas. Bien, entonces, estos servicios de la defensa pública y acceso a la justicia en Perú se hallan fortalecidos, ¿no?, con los equipos multidisciplinarios. Estos equipos multidisciplinarios se encuentran, en este grupo se encuentran profesionales de diferentes especialidades, psicólogos forenses, médicos forenses, criminalísticos, antropólogos y responsables de trabajo social. Se hace un trabajo coordinado, ¿no?, con los defensores públicos, donde trabajamos diversos casos. Entonces, estos equipos multidisciplinarios nos encargamos de brindar un apoyo técnico pericial a los defensores públicos de manera gratuita, ¿no? Buscamos afianzar e impulsar definitivamente una mejor estrategia de defensa, ¿no?, con un sustento forense en los diferentes procesos que se interviene o los diferentes procesos que lleva la defensa pública. Es básico también el trabajo que realizan los responsables del trabajo social, ¿no? Ellos se encargan de verificar la condición socioeconómica de los usuarios, ¿no? Ellos se encargan de emitir los informes socioeconómicos que van a sustentar definitivamente
la gratuidad o la aplicación de los aranceles de estos usuarios. Lo que yo menciono se encuentra plasmado, ¿no?, en la Ley de Servicio de la Defensa Pública, en la Ley 29360. Entonces, una vez conocido sobre los equipos multidisciplinarios, nosotros como psicólogos forenses tenemos las funciones exclusivas de lo siguiente. Nos encargamos de la elaboración de informes periciales de usuarios, ¿no?, como por ejemplo los informes periciales de perfil de personalidad, de afectación psicológica, ¿no?, competencias parentales, perfiles psicosexuales, entre otros. A su vez, como peritos psicólogos nos encargamos de la revisión de peritajes externos, de dictámenes periciales externos, ¿no? También las consultas y asesorías a los defensores públicos en los casos que lleva la defensa. También nos encargamos de los informes técnicos de las asesorías, ¿no? Como por ejemplo, las preguntas para refutar en un informe pericial, ¿no?, en un dictamen pericial. O a su vez también opiniones sobre conceptos forenses para casos específicos. También los peritos psicólogos de la defensa pública a nivel nacional nos encargamos del fortalecimiento de conocimientos a los defensores, es decir, las capacitaciones en lo que concierne, en lo que respecta a psicología forense. Así también nos encargamos de la participación en diligencias forenses, ¿no?, la ratificación y o sustentación de informes periciales, ¿no? También participamos en calidad de observadores en Cámara Gesell, ¿no?, y otras que pueden estar dentro del rubro de la psicología forense. Así también nos encargamos del desarrollo de estudios e investigaciones de mejora del servicio, ¿no? Investigaciones que aporten a la ciencia, ¿no?, y también propuestas de protocolos y lineamientos de intervención, como indica ahí, para mejorar el servicio, ¿no? Entonces, eso es de manera general de lo que, cuáles son las funciones de los peritos psicólogos forenses en la defensa pública. También quería compartir con ustedes sobre los tipos de violencia en el contexto familiar, ¿no?, que se ha venido atendiendo durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Hasta la fecha, nosotros hemos atendido un 47% de violencia psicológica, el 23% en violencia física y un 30% de violencia sexual en lo que respecta en el contexto familiar. Bien, entonces quería presentar de manera breve, porque a continuación voy a dar pase a mi colega para que pueda explicar sobre la intervención en este aspecto exclusivamente. Gracias Karina. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver, ahora sí. Bueno, en primer lugar agradecer, y de verdad me siento muy contenta de poder compartir en esta mesa de distinguidos profesionales, y bueno, lo que le voy a mostrar también es parte de la intervención ya directa del psicólogo forense de la defensa pública. Definitivamente conocer qué es lo que hacemos es la base para luego entender de qué manera estamos y hemos estado nosotros hasta ahora interviniendo durante esta pandemia, que también en nuestro país pues ha generado bastantes estragos.
¿Qué es lo que hemos realizado y qué es lo que nosotros hemos venido enmarcando y desde antes de la pandemia incluso? Bueno, los equipos multidisciplinarios están integrados en los servicios de los centros de atención legal gratuita. Entonces, ahora los defensores públicos, que son los abogados que el Estado pone a disposición para las personas de escasos recursos económicos, entonces también están fortalecidos por los equipos multidisciplinarios. Y el equipo multidisciplinario no solo está integrado por el psicólogo forense, sino también por el médico forense, por el perito en criminalístico y los defensores. En nuestros equipos de trabajo tenemos especialistas vinculados a abogados especializados en ver todo el tema de violencia familiar. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso, y hemos tenido durante este estado de emergencia, ¿cuál es la ruta? Y ahí está como yo se las estoy presentando. Generalmente todos los casos van a ser derivados por los directores distritales y a los defensores públicos, que son los encargados de armar la intervención. Posteriormente se realiza unas reuniones de coordinación entre el defensor público con los equipos multidisciplinarios, porque cada caso también requiere una intervención personalizada y de esa manera podemos encontrar la mejor estrategia de defensa en conjunto. Es así que luego se conforma el equipo que va a intervenir en el caso específico. Y está a cargo de un defensor público, que es el especialista en derecho, que va a ver las medidas legales adecuadas para el caso. Nosotros integramos y apoyamos en todas las diligencias y acciones, tanto de contacto directo con las presuntas víctimas y también con las víctimas indirectas. Entonces, para esas diligencias es allí donde el equipo multidisciplinario de la defensa pública interviene y realiza varias acciones. Finalmente, se brinda el patrocinio legal gratuito y también los servicios periciales también son gratuitos para las personas que sean patrocinadas por la defensa pública. Este circuito es el que siempre ha seguido en la defensa pública y también se ha mantenido ahora durante este estado de emergencia. ¿De qué manera? Definitivamente el contacto ahora ha sido utilizando las tecnologías de información y de comunicación. Y bueno, hemos utilizado medios telefónicos y también medios virtuales en las redes, compartiendo los números que son de la atención legal gratuita, y por esos teléfonos se contactaban las personas o referían si necesitaba la intervención de los equipos y de los defensores públicos. De esa manera, esta ruta ha sido aplicada en los distintos casos: violencia sexual, violencia familiar y otros, porque también nosotros no solamente vemos casos de violencia familiar, sino también todos los delitos conexos. Y allí precisamente hay una gran demanda, ahora más aún en esta temporada y en estas situaciones que nos encontramos. Y nosotros llevamos el caso desde el inicio hasta el final del proceso. A nivel nacional contamos con 34 direcciones distritales y algunas de ellas están fortalecidas con esos equipos multidisciplinarios. Entonces, ahora, en esta situación de pandemia, ¿qué es lo que los servicios que más hemos nosotros resaltado y se ha visto la necesidad? Por ejemplo, lo que ya se comentaba, las asesorías y consultas. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros lo que hacemos es revisar los expedientes que ahora han sido virtualizados y nos pasaban los defensores públicos para cada caso nosotros estudiar y ver precisamente de qué manera se puede aportar para poder ayudar a las medidas de protección, por ejemplo, en los casos de violencia familiar. Esto está unido también porque en nuestro país surgió el decreto legislativo 1470 que manifestaba que es importante no solamente que la persona, para tener las medidas de protección, solo tenga la ficha de valoración de riesgo, no necesariamente, sino la asesoría y todos los recursos necesarios, sobre todo para salvaguardar a la persona, que es el objetivo principal. Entonces, las consultas y las asesorías que nosotros brindábamos a los defensores públicos es lo que más demanda ha tenido también en nuestros momentos. ¿De qué manera lo realizábamos? Definitivamente era a nivel del trabajo remoto, por llamadas telefónicas, por WhatsApp o reuniones por plataformas virtuales para conversar y mejorar una estrategia de defensa en el momento, en tiempo real.
Incluso defensores que participaban en diligencias judiciales nos comunicaban para también apoyarlos, por ejemplo, en algunos exámenes de peritos o resolver algunas dudas que muchos defensores tienen cuando tienen los peritajes a la mano. Es por eso que de las otras atenciones, como ustedes pueden observar allí, menciono participación en diligencias. Y sí, ahora también en nuestro país, pues las audiencias y todos los mecanismos judiciales también se han desarrollado por plataformas virtuales. Los otros aspectos que hemos realizado son los informes técnicos, como decía, cuando podemos revisar un documento externo, un peritaje de cualquier otra institución y necesitamos que el defensor enfatice algunos puntos que son necesarios para su estrategia de defensa. Entonces nosotros los psicólogos revisamos y de acuerdo a nuestra especialidad emitimos la opinión técnica pericial. También hemos hecho ya como informe pericial a usuarios en casos, y nosotros hacemos la evaluación presencial con todos los mecanismos de bioseguridad que ya nuestra institución lo ha determinado, porque también se han elaborado y se han diseñado distintos protocolos de la institución, no solo para el tema de bioseguridad, sino también de investigaciones y de estudios para mejorar este servicio. Así también en esta pandemia nosotros hemos enfatizado mucho en el fortalecimiento de conocimientos de nuestros defensores públicos y en la difusión de los servicios a la comunidad. Es así que nosotros hemos desarrollado distintas actividades para compartir no solamente el tema de la especialidad psicología forense, sino también el trabajo multidisciplinario. Esto quiere decir, nosotros brindamos también esas capacitaciones en medicina forense, en criminalística y sobre todo cómo actuar en equipo frente a los determinados casos. Y la difusión de servicios, pues también lo hemos realizado a través de las plataformas, difundiendo las líneas gratuitas que la defensa pública tiene y de esa manera se pueden contactar y pueden ser patrocinados por un defensor público. Y las coordinaciones interinstitucionales, las cuales han sido muy importantes, ya que hemos tenido casos emblemáticos donde el equipo tiene que salir para coordinar y darle todo el apoyo a esta persona que ha sido vulnerada en sus derechos. Es así que nosotros coordinamos, por ejemplo, con el MINSA, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Policía, y en todos esos coordinaciones es acompañado por el defensor público y también por los equipos. Entonces, de una u otra manera, lo que nosotros en la defensa pública hacemos es trabajar de la mano con los defensores públicos y, sobre todo, ir asesorando a la estrategia de defensa para que de esa manera la persona pueda acceder a la justicia. Por ejemplo, esto les voy a mostrar, son algunas de las formas como el servicio se ha ido difundiendo, las líneas gratuitas en nuestro país, a través de las redes sociales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha formulado lo que son incluso las mesas de partes virtuales, como decía, los talleres de fortalecimiento, tocando distintos temas conexos al tema de violencia, por ejemplo, régimen de visitas en tiempo de COVID, qué hacer, de qué manera se puede contactar. Nosotros también asesoramos en ese tema. Así también en el tema de personas puestas en libertad, de esa manera también se han ido desarrollando. Eso, por ejemplo, es los espacios de cómo se manejaba el tema de la bioseguridad en la atención presencial. Y ahí también menciono sobre todo la coordinación interinstitucional, porque también todo el forense va de la mano también con las leyes del país. Y es así que el Decreto Supremo 08-2020 en nuestro país incluso señaló la actuación conjunta. Y eso es un gran logro, porque eso es lo que necesitamos y se ha ido desarrollando también a través de nuestros servicios. Allí está la asistencia legal que se da a través de manera telefónica. Y, por ejemplo, estos ya son las intervenciones en campo donde el equipo participa, ¿no? El perito criminalístico, el psicólogo, el médico y también un defensor público para ver el caso. Y claro, con todos los temas de bioseguridad, aquí también ya cuando necesitamos realizar algunas precisiones o algunas entrevistas, también se están realizando de manera presencial y nosotros vamos al lugar de los hechos. Entonces nos informan por cualquier medio o por la línea telefónica gratuita y los equipos con los defensores asisten a los casos. Eso es todo lo que quería presentar. Muchas gracias. Le doy el paso a la doctora Jenny. Bien,
La Mesa Perú ha querido dar a conocer las intervenciones interinstitucionales de la violencia durante la pandemia de COVID en el Perú. Como ustedes han podido apreciar, los colegas han dado a conocer sus experiencias, han dado a conocer también cómo han ido gestionando antes de la pandemia sus acciones. Y eso es muy importante porque nos hace conocer un panorama global de lo que se ha ido trabajando en antes, durante la cuarentena y la pandemia. Y es muy probable que también gestionemos cómo vamos a trabajar en la etapa de la post-pandemia. Me parecía interesante un poco reflexionar respecto a algunas conclusiones que he tratado de sistematizar, ¿no? Al escuchar a los colegas que han vertido sus experiencias, ¿no? Creo que una de las primeras conclusiones es que las instituciones que han podido participar en esta mesa están directamente comprometidos e involucrados en la atención a víctimas de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Hago esa precisión porque nuestra norma se llama así. Otra conclusión que me parece importante es que las atenciones, si bien no se han realizado como antes de la pandemia, sí hay un compromiso y un trabajo conjunto y una actitud positiva. Conclusión que podemos darnos cuenta es que se ha utilizado las TICs, las tecnologías, ¿no?, de comunicación, para poder acercarnos a los usuarios y poder tener, ¿no?, una intervención eficaz, oportuna. Hemos podido precisar también de que, si bien es cierto, ha habido una intervención más operativa, o en otros casos no tan operativa, pero de por sí la labor y el aporte ha sido fundamental. Fundamental en la intervención en las víctimas de violencia, ¿no?, contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Me parece importante también rescatar que durante estos tiempos se ha ido gestionando las formas, la creatividad, la innovación, de cómo poder realizar nuestro trabajo sin perder lo que solíamos hacer antes, ¿no?, de la pandemia. ¿Y eso qué implica? Implica de pronto gestionar documentos, gestionar protocolos, gestionar formas de capacitación a los operadores. No solamente, digamos, en el sentido de que puedan ellos viabilizar mejor sus trabajos, sino que también en el sentido de poder apoyar en el aspecto emocional también. Porque muchos de los operadores que han estado trabajando durante la cuarentena y pandemia, evidentemente, ¿no?, sabemos, como muy bien Cecilia comentaba, la relación muy significativa que hay entre esta situación de pandemia que hemos vivido y estamos viviendo y la cuarentena, que es básicamente un confinamiento físico, cómo afecta, ¿no?, a la salud psicológica de todas las personas. Entonces también ahí ha habido un rol importante, ¿no?, de los psicólogos básicamente jurídicos o de los psicólogos forenses que también tienen otras atribuciones que pueden hacer ese rol. Siento que en este momento importante, ¿no?, la investidura que cada uno puede haber tenido y tiene en relación al aporte de la justicia va más allá, ¿no? Nuestros roles trascienden más allá, ¿no? No solamente de hacer un trabajo, ¿no?, como comentaba, dentro de un imperativo ético, que es importantísimo, ¿no?, pero también ese imperativo ético nos lleva a la reflexión de cómo tenemos que aportar y cómo tenemos que seguir trabajando. Entonces, yo creo que eso era básicamente lo que quería transmitir a través de la Mesa Perú de la intervención interinstitucional de la violencia durante la pandemia en el COVID en el Perú. Tengo acá
una diapositiva que quería también mostrar, pero no lo puedo compartir, me parece. A ver, voy a tener que salir nuevamente para poder compartir de esta manera, porque sí quisiera comentar. A ver, no sé si lo ven. Ahora sí. Mire, esto es Lima. Para aquellos que evidentemente todavía no han visitado el Perú. Así hemos estado durante la cuarentena. Y quisiera, ¿no?, que recordemos, ¿no?, al Perú con lo que tanto nos enorgullece, ¿no? Con lo que tanto nos orgullece, quisiera que recuerden a nuestro país. Todos los colegas que estamos aquí, estamos muy comprometidos en aportar a nuestro país para que crezca y sea mucho mejor. Ese es el rol de todos los psicólogos jurídicos y forenses que hemos participado en esta mesa Perú. Muchas gracias con todos y hasta pronto.